Varios miembros de esta tripulación han preguntado mi opinión respecto a los proyectos de trenes de pasajeros que el gobierno federal ha anunciado recientemente. Muchos de ustedes están emocionados esperando la fecha en que puedan utilizarlos. Otras personas argumentan justo lo contrario y se cuestionan no solo que se realice, sino también advierten los peligros inminentes tanto para el ambiente como para la economía. Es momento de hablarlo con seriedad. En este momento dejaremos la política, los sentimientos e incluso los gustos personales y nos pondremos completamente pragmáticos para abordarlo desde un punto de vista completamente técnico. Soy Oscar Gálvez y esto es Maquinista 3029. Desde que los ferrocarriles en México se privatizaron en 1997, hay personas que guardan la nostalgia de volver a viajar en un tren de pasajeros. Hay quienes no llegaron a viajar en tren y desean hacerlo para vivir esa magia que les platicaron. Esto ha creado un sueño un tanto platónico de que algún día volverá a haber trenes de pasajeros, y esto mueve emociones tan intensas que ya ha puesto a 2 presidentes en México. Recientemente el gobierno federal ha anunciado una serie de proyectos de ferrocarril de pasajeros y ha destinado un fuerte presupuesto para los estudios de esos trenes de pasajeros en distintos lugares del país, incluyendo mi ciudad, Morelia. Quizá notaron algo raro en el enunciado anterior, y hay que entender que, aunque algunos proyectos ya han sido anunciados y aprobados para realizarse, la inversión del gobierno es para ver si es posible que haya trenes en esos lugares, y no precisamente para que se construyan o funcionen. Una vez que se realicen los estudios, nos dirán que la gran mayoría de estos proyectos pues no son viables, al menos no con este planteamiento. Entonces surge la pregunta sobre si van a volver los trenes de pasajeros a México, y antes de responderla quiero preguntarles algo. ¿De verdad, piense bien, de verdad quieren que los trenes de pasajeros que había en nacionales de México vuelvan? Hasta acá los escuché como gritaron que sí, pero bueno. Nada más por eso vamos a recordar cómo eran esos trenes. Gran parte de su encanto es porque se podían ver paisajes hermosos, se podían comer cosas deliciosas propias de ciertos lugares específicos. Pero todos sabemos que nada es perfecto y usualmente se omite hablar de un lado un tanto oscuro que hubo en Nacionales de México. El servicio en tren era bastante malo aún para su época. Para los estándares de entonces era muy lento, los vagones estaban dañados, muy sucios, malolientes, les faltaban asientos, había gente que viajaba de pie y para rematar se vendían muchos más lugares de los que el tren tenía. Y claro, de ese dinero a Nacionales de México le entregaban una pequeña parte o incluso no le entregaban nada. El resto pues creo que ya adivinaron, se lo echaban a la bolsa. Subir a un tren en ciudades grandes era toda una proeza. La gente se arremolinaba para subir y ganar lugar. Otras personas metían a los niños por las ventanas precisamente para apartar ese lugar, porque, como ya les dije, el tren solía subir muchas más personas de las que podía llevar. Estas aglomeraciones y sobreventa de lugares causó que los autobuses con asientos numerados fueran tan exitosos y que hoy sea algo tan básico en sus servicios. Si se abordaba el tren en una parada aislada como un pueblo, pues muchas veces el tren ni siquiera se detenía. No sé si lo sabían, pero los trenes no se detenían. Si acaso bajaba la velocidad y la gente tenía que subir o bajar del tren en movimiento aun si traían niños y equipaje. Desde luego que había quienes viajaban en tren por gusto, pero la mayoría viajaba en tren por necesidad. Era el medio de transporte más barato que existía, porque la empresa era del gobierno y el precio bajo se debía a que el gobierno realizaba un control de precios para mantenerlo así. Por eso, muchas personas viajaban por todo el país con toda la familia pagando boletitos de 50 pesos. Pero, ya mencionamos, muchas personas robaron al ferrocarril y por eso mismo el ferrocarril se acabó. Esos trenes de pasajeros tenían una calidad muy baja en su época. Para los estándares actuales, cualquier camión guajolotero, por muy guajolote que esté, está muy por encima de cómo eran esos trenes de pasajeros.
Así que voy a reformular mi pregunta. ¿Este nivel de servicio tan paupérrimo de pasajeros es el que quieren que vuelva a funcionar para poder irse a comprar gorditas a la estación y refrescos en bolsa? Ya le dudaron, ¿verdad? Sí, los estoy viendo. Vimos cosas que quizá no sabían o que no recordaban, pero aquí vienen las noticias importantes. Ya saben, la buena, la mala y la fea. Las buenas son que, obviamente, un tren de pasajeros actual deberá tener un nivel de calidad como dictan los cánones actuales de seguridad, confort e higiene. La mala es que el gobierno ya no va a controlar los precios y no van a costar 50 pesos. Van a costar el precio real, que será mucho más caro que el autobús y, dependiendo las rutas, tal vez hasta más caro que el avión. Tampoco va a haber vendedores en los andenes y mucho menos arriba del tren. Tampoco va a andar parando donde sea. Acuérdate, ya no es un tren guajolotero. Estas normas de seguridad son tan estrictas que exigen que un tren de pasajeros tenga un seguro de responsabilidad civil con una cobertura casi ilimitada. Esto para poder proteger a los pasajeros. Pero, momento, este seguro cuesta tanto que fácilmente podría representar al menos el 50% del precio del boleto. Esta es la razón por la que es tan caro viajar en un tren actualmente. La fea es que, aún con un tren de calidad actual, las rutas seguirían siendo mucho más tardadas que las carreteras en la gran mayoría de los casos. Además, viajarían sobre las mismas vías que los trenes de carga y compartir esas vías desgastaría prematuramente a los trenes, aumentando el costo de mantenimiento, que al final se traduce en un mayor costo para el usuario. Aunque las regulaciones vigentes dan prioridad a un tren de pasajeros por encima de la carga, si circula un tren de pasajeros va a bloquear a los trenes de carga y de ellos depende la cadena de suministros. Sin ellos, se causaría un gran desabasto, que finalmente terminaría en desempleo y después un colapso nacional. Un director de ferrocarril explicó esto de forma muy simple. Dijo: prefiero correr un tren de carga que me deja 20 pesos que un tren de pasajeros que me deja 20 centavos. Sí, ya sé que puede sonar a codicia, pero si ustedes fueran dueños de un ferrocarril, les aseguro que harían lo mismo. Y también, no nos hagamos que la Virgen nos habla. Absolutamente todos dependemos de las mercancías que transportan los trenes. Incluso si tienes tu Chaifon XXL L3 no sé qué, que compraste en abonos chiquitos a 35,000 mensualidades, lamento decirte que aún esa cosa llegó a bordo de un tren. Está claro que en este escenario solamente se subirán al tren quienes vayan de vacaciones, quienes quieran sentir lo que es el viaje en tren, y claro, los ferroaficionados nos vamos a subir 20 veces o hasta que nos acabemos el dinero. Pero vamos a verlo con un escenario hipotético. Yo pensaba comparar la ruta de Morelia a Lázaro Cárdenas, donde el tren costaría 5 veces más que el autobús, tardaría por lo menos 4 veces más y desde luego no sería tan práctico. Pero hay que hacerlo más interesante. Vamos a una ruta que está en igualdad de condiciones. La conozco y por supuesto es uno de los proyectos anunciados. Nuestro tren será un Colima-Manzanillo. Las ciudades están separadas por unos 100 kilómetros. La carretera libre, la de cuota y las vías del tren son prácticamente paralelas. Un tren de pasajeros podría salir de la estación de Colima y, suponiendo que no hubiera paradas, llegaría a Manzanillo más o menos en 1 hora y media. Pero claro, aún queda el problema que en Manzanillo ya no hay estación para pasajeros. Bueno, al menos de momento. Parece todo perfecto, pero la realidad es un poco diferente. Nuestro tren hipotético tendría que esperar el paso de los grandes y pesados trenes que van y vienen del puerto de Manzanillo, y como son los que dejan dinero, son los que Ferromex va a querer mover primero. Mientras tanto, los pasajeros se van a tener que esperar. El viaje se va a extender indefinidamente por horas. Eso significa un mayor consumo de combustible, tan solo para que funcione el aire acondicionado del tren. También tendrá que tener bebidas y comida a bordo para atender a los pasajeros. Además, acuérdate que no se va a parar en cualquier lugar, ni tampoco vas a poder abrir la ventana para que te dé el airecito. Y claro,
No podemos descartar el riesgo de descarrilamientos, accidentes en cruceros, choques y eso ya sin hablar de la inseguridad. Un tren detenido lleno de pasajeros es un blanco fácil. Bueno, eso lo hemos visto hasta en las películas. Entre el servicio, el personal, combustible, comida, bebidas, seguro para los pasajeros, impuestos y ve tú a saber qué más se me haya olvidado, el costo de un billete de este tren costaría al menos unos 1,500 pesos por pasajero, según las estimaciones de un experto en la materia. En contraste, en la central camionera de ambas ciudades se puede tomar un autobús que hace la misma ruta por la carretera de cuota en 1 hora y media, tiene todas las comodidades, cuesta poco menos de 200 pesos y no tendrá que esperar a ningún encuentro con otro tren o un camión de carga. Aquí la diferencia ya es aplastante entre un medio y otro, pero resulta que Colima tiene una segunda central camionera, la terminal suburbana, y desde ella salen autobuses a lugares como Comala, Coquimatlán y otros más, pero aquí también hay autobuses económicos a Manzanillo. Tienen salidas cada 15 minutos, hacen paradas donde sea necesario y aunque se vayan por la libre, solo tardan unas 2 horas y cuestan solamente unos 100 pesos. Aunque no nos guste, y de verdad no me gusta, hay que admitir que en esta comparación, aún en igualdad de condiciones, el autobús por mucho es más eficiente y flexible para prestar estos servicios. Entonces, estarás preguntando, ¿este güey nomás hizo el podcast para decirnos que ya no se puede tener un tren de pasajeros? De eso nada. Aunque en la mayoría de casos es inviable, también hay casos donde un tren es por mucho más eficiente. Un ejemplo muy claro es un tren entre la Ciudad de México y Querétaro, pero no aquella jalada de las locomotoras eléctricas, no. Esas vías las usan los trenes de carga y ya están saturadas. No, ahí no hay espacio para meter trenes ni nada, olvídate de ellas. De entrada tendría que construirse una vía completamente nueva y exclusiva para trenes de pasajeros. Esto garantizaría mayor seguridad, mayor velocidad y por supuesto un mejor desempeño del tren. Pero la gran ventaja radica en que no tienes que llegar a un aeropuerto 2 o 3 horas antes para documentar ni esperarte 2 o 3 para descender. Tampoco tienes que quedarte atorado en el tráfico por varias horas. En este caso, el tren saldría del interior de una ciudad y llegaría al interior de la otra, evitando el tráfico característico de estas dos ciudades, ahorrándote tan solo en ese detalle varias horas de viaje. Aún sin ser un tren de alta velocidad, podría conectar ambas ciudades en apenas 1 hora y 40 minutos, según un estudio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aunque costaran más, mejorarían mucho lo que ofrecen los autobuses, que tardan entre 5 y 6 horas entre estas ciudades. Ahí sí, tendría todo el sentido del mundo un tren de pasajeros, porque realmente soluciona una gran necesidad. Con estas bases ya podemos aterrizar y construir conclusiones. La primera es lo que dijimos al inicio, el gobierno va a invertir en estudiar las rutas, pero tal vez no lleguen a operar regularmente. Además, mencionan un proyecto para el año 2050. A ver, en algo más de 2 años se termina su gobierno, y quién sabe quién llegará a la presidencia en 2024. Así que para dentro de 28 años a lo mejor ni siquiera están con nosotros. La siguiente conclusión es que la gran mayoría de proyectos de trenes que ha propuesto el gobierno federal son inviables, porque por una parte los proyectos no son nuevos, son proyectos viejos, reciclados, unos de ellos son tan malos que ni siquiera en tiempo de Nacionales de México se realizaron. Y por otra parte, porque pretenden utilizar vías existentes que ya están ocupadas por trenes de carga. Si fueras Ferromex, Ferrosur o Kansas, obviamente no vas a querer parar un tren que te deja dinero para dejar pasar un tren de pasajeros que no te deja nada en comparación. Simplemente no es negocio, y es una de las mayores razones por las que no quieren operar trenes de pasajeros. No solo es el negocio, es simple logística básica. Si los trenes de carga se detienen, van a causar una crisis generalizada de suministro y desempleo.
Y si estás pensando en camiones, obviamente no existen camiones suficientes para sustituir a los trenes de carga. Una conclusión más es que es virtualmente imposible que vuelva a haber trenes de pasajeros en la gran mayoría de rutas que existieron, y mucho menos que funcione como en tiempos de Nacionales de México. Eso ya vimos que es indeseable. Lo más importante que te quiero decir en este podcast es que, aunque en mi opinión casi todos esos proyectos no pueden hacerse, sí podría haber trenes de pasajeros siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como por ejemplo que se invierta en infraestructura propia para no invadir a los trenes de carga, o sea, que tengan sus propias vías. Que se tenga equipo propio y nuevo, nada de rentas cuestionables. Que se implemente en rutas donde verdaderamente se necesitan y se pueden aprovechar. Y bueno, pues lo más difícil, que haya una administración que de verdad le tenga amor al ferrocarril. Ahora sabes que los trenes de pasajeros, como fueron, jamás volverán, y eso en realidad es algo muy bueno. Los invito a quitarnos de la cabeza esa idea de que el gobierno hace milagros cuando se trata de trenes. No compres nostalgia ni promesas vacías, porque ya pusieron a 2 presidentes en México, y lejos de haber más trenes, hay menos. Espero que hayan disfrutado de este formato y sobre todo que les sea útil. Hagan el quién y no miren al bien, porque si se fijan bien, después ya no saben ni con quién. Un abrazo.